El banano es uno de los tres bienes agrícolas más importantes, conjuntamente con el cacao y café. Las exportaciones en el 2019 representaron 3.100 millones de ingresos para el país. Eso significó un aporte del 2% al Producto Interno Bruto y el 35% al PIB agropecuario. Si la información del canal de YouTube de KL Comunicaciones es de tu interés, suscríbete y activa la campanita para que seas notificado sobre las entrevistas nuevas que subimos. Logística Resiliente es un programa de entrevistas que responde a las necesidades y aporta soluciones a los actores claves de la logística marítima portuaria, así como del sector productivo. Hoy nos acompaña el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Corbanet, para hablar sobre una buena noticia. Nuestra fruta camina hacia un récord de ventas y sobre las facilidades que brindan los puertos, navieras y otros actores estratégicos en el envío del banano a mercados internacionales. Richard, bienvenido. Estimada Carla, como siempre un placer estar en este prestigioso programa Logística Resiliente de KL Comunicación Estratégica. Como siempre, atento a tus inquietudes y poder conversar sobre este tema apasionante que es el banano. ¿Cuántas cajas de banano exportó Ecuador al mundo de enero a octubre del 2020? Mira, quisiera empezar, si me permites, completando tu introducción. Nuestro sector efectivamente exportó más de 3.185 millones de dólares el año pasado, con una generación de más de 270.000 plazas de empleo, con un pago de impuestos de más de 84 millones de dólares, del cual muchas industrias paralelas, entre ellas el sector cartonero, naviero, portuario, plásticos, etcétera, dependen gran parte de su actividad alrededor o gira en torno a nuestro sector. Así de amigable es nuestro sector en ese sentido. Con relación a las cajas exportadas, mira, pese a la complicación del COVID, al problema económico de muchas economías en el mundo que dependen del petróleo, del cual son compradores algunos clientes nuestros, pese a todo eso y a la resiliencia del sector, no solamente exportador, sino productor y todos los actores de la cadena, hemos logrado exportar hasta octubre de este año, estimada Carla, 315.100.000 cajas. Esto más o menos significa un 7,5% más que el año pasado, en el mismo periodo. Destacar varios aspectos. El primero, el crecimiento que hemos tenido en diferentes mercados, entre ellos el de la Unión Europea, el de Rusia, el de Medio Oriente y otros mercados adicionales. Es decir, hemos exportado más banano que el año pasado. Sin embargo, mercados como el de Medio Oriente, Rusia, Europa del Este y el norte de África, como te dije, que dependen sus economías del petróleo, nos han comprado más banano, pero lastimosamente a menor precio. Entonces, para recapitular, la Unión Europea se mantiene como el número uno. Efectivamente, la Unión Europea desde hace muchos años viene siendo el principal mercado del Ecuador. Fíjate tú que al cierre de octubre representa el 27%, con 84.600.000 cajas exportadas a este destino. Le sigue en importancia Rusia con el 19,83%. Medio Oriente, fíjate tú, se convirtió ya en nuestro tercer mayor mercado con el 16,14%. Los Estados Unidos con el 9,5%, Asia Oriental con el 7,23%, Cono Sur con el 6,62%, Europa del Este 5,42%, África 5,12%, Reino Unido 1,81%, Oceanía 0,93% y EFTA con el 0,53%. Algo que es importante destacar, estimada Carla, fíjate tú que hace 23 años nuestros dos principales mercados eran Estados Unidos y la Unión Europea, que los dos representaban el 93% de las exportaciones totales de banano. Hoy no llegan lastimosamente ni al 39%. Hemos sido desplazados por competencia internacional, sobre todo por Centroamérica y Colombia, de estos dos principales mercados maduros que te firman contratos
y que eventualmente te pagan mejor por la fruta. Y nosotros nos ha tocado ir a otros mercados en un 61%, básicamente con Rusia a la cabeza, Medio Oriente, como te mencionaba, Europa del Este, África, entre otros. Mercados muy diferentes uno de otro, cuyas condiciones económicas están complicadísimas en algunos de estos casos, pero es lo que nos ha tocado y más bien el sector exportador de una manera titánica ha conseguido estos mercados y por las características de nuestra fruta que nos ha permitido llegar a mercados muy distantes, que ha permitido llegar en verde a distancias muy largos, características organolépticas diferenciadoras de nuestra fruta que nos ha permitido conquistar mercados como el de Medio Oriente, que antes era de Filipinas básicamente. Pero ahí estamos. ¿Qué factores incidieron en el crecimiento, en el posicionamiento del banano ecuatoriano en el Medio Oriente? Mira, las condiciones organolépticas de nuestra fruta, la duración en percha, la duración en el largo viaje y sobre todo la disponibilidad todos los días o todas las semanas del año. No tenemos muchos problemas fitosanitarios como sí lo tuvo Filipinas con el tema del Fusarium, que en algún momento, en una época, llegó a bajar hasta la mitad su producción exportable, desabasteciendo estos mercados. En cambio, en el Ecuador encuentras fruta prácticamente todas las semanas del año y sin ninguna complicación. Aparte, el precio juega un papel importante porque a pesar de todas esas ventajas competitivas con relación a Filipinas, incluso con menor carga química. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ciclo de fumigación promedio en Filipinas es de 70 ciclos para Sigatoka. En el Ecuador no llegamos ni a 23. Pero tienes una menor carga química en la fruta también. Todos esos aspectos nos han permitido conquistar no solamente este mercado, sino el mismo Europa del Este, Rusia mismo, entre otros, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de Colombia como principal competidor en la región en relación al Ecuador? A ver, más que ventajas, Colombia produce o exporta casi 3 veces menos que el Ecuador. Sin embargo, gran parte de su fruta la vende un poco más barato que el Ecuador y por eso es que nos han desplazado no solamente Colombia, sino Costa Rica y Guatemala en mercados como Estados Unidos y Europa, es por precio. Parte de la producción de Colombia sale por Santa Marta y no pasa por el Canal de Panamá. Centroamérica, Guatemala, Costa Rica no pagan paso del Canal de Panamá y están a la vuelta de la esquina. En el caso de Guatemala, por ejemplo, está a menos días de tránsito de la costa este de los Estados Unidos e igual de la oeste. Entonces ha conquistado Guatemala, Estados Unidos prácticamente. Costa Rica igual, tiene puertos en los dos lados, no pasa por el Canal de Panamá, tiene menor tránsito y, digamos, menores costos logísticos al final del día, que ha permitido ofrecer algo más barato a la fruta. Sin embargo, es importante mencionar que el Ecuador en Europa, en la Unión Europea, es el principal proveedor de banano, pese a todo esto, pero digamos, si comparamos lo que se exporta a Europa versus tu oferta exportable, definitivamente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Colombia, más del 45% lo destinan a la Unión Europea y a Estados Unidos un porcentaje similar. En el caso nuestro, Europa representa el 27% y en el caso de Estados Unidos el 10%. Esa es la diferencia que existe, ¿no? Okay. Hablemos ahora de las facilidades que ofrecen los puertos, de donde mayormente se exporta la fruta ecuatoriana en cuanto a nuevas tecnologías y digitalización. Mira, nuestro banano se exporta por todos los puertos de Guayaquil, incluyendo el de Pozora. Si hablamos netamente de Guayaquil, el 69% de la exportación de banano sale por los diferentes puertos que están en la ciudad de Guayaquil. El 21,59% a través de Puerto Bolívar y el 9,50% más o menos a través de Pozora. Yo creo que el Ecuador, en comparación con otros países exportadores y productores de banano, incluso a nivel latinoamericano, es de los muy pocos que tiene puertos con muy alta tecnología, muy buena infraestructura, que ha permitido que incluso lleguen barcos inimaginables que lleguen al país, los post-Panamá, que nos ha permitido, digamos, llegar a todo el mundo. El tema es que nuestro sector, estimada Carla, y con toda la humildad del caso te lo digo, genera
para el caso de los puertos de Guayaquil, básicamente más del 70% del movimiento portuario y naviero de exportación lo genera banano. Así de importante es nuestro sector, razón por la cual, como te lo he dicho en entrevistas anteriores, los consideramos socios estratégicos. Y creo que ellos también a nosotros. Entonces, sin duda tú te encuentras con terminales que te ofrecen una infraestructura adecuada a la necesidad del comercio exterior ecuatoriano, modernos, sin duda, de los más modernos en Latinoamérica, sobre todo los que están en Guayaquil. Y la verdad es que nos ha permitido, como te dije, accesar a barcos que prácticamente nos permiten llevar más fruta cada vez más. Las navieras se han adaptado y los puertos también con infraestructura, y en el caso de las navieras con barcos, que permiten llevar más banano cada año. En los últimos 5 años nuestro sector ha venido creciendo bastante interesante. Proyectamos terminar entre un 5 y 7% este año versus 1,81 el año pasado. Por las proyecciones dadas, creemos que va a mantenerse en los próximos años este crecimiento, y las terminales portuarias y las navieras se han adecuado a ese crecimiento. Así, ¿con cuántas cajas vendidas esperan cerrar este año? Mira, el año pasado exportamos 360 millones de cajas, esperamos exportar, digamos, un promedio de 7% más con relación al año pasado. Bueno, estábamos hablando de las facilidades de los puertos. Es importante recalcar que la infraestructura, la inversión en grúas y equipos se ha realizado en pro de mejorar el servicio a socios estratégicos como el sector bananero. Ahora hablemos del porcentaje de participación en cuanto al manejo de carga bananera en los puertos de Guayaquil. Sabemos que la fruta sale por Pontecón, TPG, DP World y también por Puerto Bolívar, administrado por Gilport. Sí, bueno, en el caso, como te dije, de todos los puertos de Guayaquil, me atrevería a pensar, sin temor a equivocarme. Obviamente, en cada puerto más o menos hay una diferencia, pero en promedio, su movimiento en el caso de exportación lo genera banano en un 70% de su capacidad utilizada. Instalada, perdón. El movimiento del total del movimiento que cada puerto hace, en el caso de tanto de Contecón, de TPG, de Naporte, etcétera, yo me atrevería a decir que el 70% en general, pero más o menos dependiendo de las terminales, como el de Puerto Bolívar, por ejemplo, es el 90%, por no decirte el 100%, pero digamos el 90%, en DP World algo parecido. Entonces, pero en el promedio o en el contexto nacional, digamos que un 70% de su capacidad operativa la genera banano en exportación. Hablemos ahora de las facilidades que brinda el sector naviero, ¿ya? En cuanto a la optimización de tiempos en el envío, rutas, espacios. Bueno, igual que los puertos, las navieras se han adecuado a las necesidades de nuestro país. Insisto, nuestro sector ha permitido que vengan, que se hagan obras importantes incluso, sobre todo con el tema del dragado de los puertos, acceso a los puertos, o el acceso a los puertos, mejor dicho, ha permitido que vengan navieras con barcos muy grandes que antes era inimaginable que vengan al Ecuador. Pero ese movimiento o esas navieras se han visto atraídas sobre todo por el movimiento que genera banano, que ha permitido que vengan y se adapten rutas nuevas incluso. Por ejemplo, hace 10 años exportar a China era complicadísimo por el tema naviero. Incluso el costo era muy alto. Recuerdo que un contenedor costaba $6.500. Ahora, digamos, esto está a un precio a la tercera parte y tiene frecuencias semanales sin ningún problema, y antes era muy complicado. Entonces, esto ha hecho básicamente nuestro sector que las navieras se adapten a nuestras necesidades e indirectamente, a través del movimiento que genera banano, ha hecho de que otros sectores de exportación como el camarón, como el cacao y otros más tengan acceso también a espacios navieros para los diferentes destinos en el mundo. Así de noble es nuestro sector, estimada Carla. Muy y bien. Hay obviamente pues con toda la tecnología e infraestructura, trazabilidad,
sistemas de refrigeración de alta tecnología que las navieras poseen en este momento, ¿no? En general, yo te diría. Es más, un dato que sí te puedo dar es que incluso la tendencia de exportación ya ha cambiado. Hace 23 años se exportaba 100% en barcos refrigerados. Ahora el 82% de nuestra carga exportable es a través de contenedores y solamente un 18% en barcos refrigerados. Y la tendencia es a contenerizar la exportación en el tiempo. ¿Cuántos Y las navieras se han contenedores? adaptado a eso. Claro, ¿cuántos contenedores salen semanalmente? Mira, es variable. Es variable dependiendo de la época, pero si tú divides lo que se exportó el año pasado en una operación simple, y te doy cifras del año pasado, básicamente para efectos de cálculo, más o menos unos 7.000 contenedores a 7.500 semanales. Depende de la época, quizás un poco más. Recuerda tú que en enero de este año llegamos a exportar hasta 9 millones de cajas semanales. Eso significa, más o menos, para que tengas una idea, 8.181 contenedores. Entonces, dependiendo de la época, 8.000, 8.500. Este año estamos rompiendo récord de volúmenes, entonces hay semanas en que llegamos hasta 9.000 contenedores, en algunas semanas 8.000, 8.000. Entonces, para ello un promedio, yo te diría en este momento de unos 7.200 contenedores semanales. Ya. 7.200 contenedores promedio que salen de los puertos que Los mencionamos diferentes hace un puertos momento. del Ecuador que exportan banano. ¿Por qué Amberes es un puerto clave para la exportación del banano ecuatoriano? Bueno, sí. Amberes desde hace mucho tiempo es uno de los puertos de entrada, o de los principales puertos de entrada hacia Europa, junto con junto con Rotterdam en Holanda y el de Hamburgo en Alemania, ¿no? Son de los principales puertos. De hecho, el de Amberes es el segundo puerto más grande dentro de la Unión Europea. Creo que está en el puesto número 14 a nivel mundial. Su infraestructura, sobre todo en refrigeración, manejo de contenedores, maduradoras, permiten de que podamos llegar incluso a mercados vecinos a través de Holanda, norte de Alemania, países de Holanda mismo, Francia, Suiza y otros países vecinos dentro de Bélgica, por tierra incluso, ¿no? Entonces, pero más allá de eso es la infraestructura que tiene o está montando. Hay una transformación importante. Tiene una capa, imagínate tú, es un puerto tan grande que tiene alrededor de 120 kilómetros cuadrados de área, tiene como unos 800 centros de distribuciones, tiene bodegas refrigeradas, tiene 8.000 enchufes, imagínate tú, para contenedores. O sea, es un monstruo de puerto. Y a nivel de trazabilidad, ellos tienen un Certified Pickup que básicamente te permite la desadonización de la importación prácticamente online y de manera rápida. Es un sistema CPU que le llaman ellos, que lo están creando para desaduanizar mucho más rápido. Entonces, básicamente lo que un importador en el caso de Europa requiere es eso, tiempo rápido de desaduanización, entre otras cosas, y cooperación. De hecho, ellos están firmando acuerdos o convenios de cooperación con las diferentes terminales portuarias del Ecuador. Entiendo que la Autoridad Portuaria de Guayaquil ha suscrito un convenio. Entiendo que parece que Gilport también suscribirá algún convenio y alguna otra terminal al respecto, ¿no? ¿Qué Básicamente por eso. posición ocupa este puerto a nivel mundial? Número 14 en el mundo. Según el Banco Central del Ecuador, de enero a septiembre del 2020, las exportaciones de banano representaron 2.414 millones de dólares para la economía del Ecuador, ubicándose como el primer producto de exportación no petrolero del país. Agradecemos al ingeniero Richard Salazar por su valioso aporte. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube y compartir este video. Hasta una próxima entrega.